Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este conversatorio sobre este diálogo sobre nuestro nuevo ciclo de conferencias de Imperios y Globalización, la hegemonía ibérica debate. Empezamos con esta primera sesión sobre España y Portugal, expansión imperial, concurrencias y disimilitudes. Y en primer lugar tiene la palabra el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. El inicio de este ciclo Imperios y Globalización, la hegemonía ibérica a debate que comienza hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un placer ver los salones de la Casa de América llenos. Gracias por desafiar este calor de otoño madrileño. Saludamos, por supuesto, muy cordialmente a nuestros participantes en esta plena mesa de hoy, al profesor José Antonio Martínez Torres, titular de Historia Moderna de la UNED y coordinador y moderador de todo este ciclo, a los otros dos ponentes que nos acompañan hoy, a Manuel Lucena Giraldo, investigador del CSIC, director de la Cátedra de Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, buen amigo institucional de Casa de América y personal de su equipo, y a Josep María Fradera, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra. Saludamos también al consejero político de la Embajada de Portugal, que nos acompaña en esta mesa. Bienvenido y gracias por la colaboración en el conjunto del ciclo. A los miembros del cuerpo diplomático y consular que nos acompañan, quiero saludar al representante de la Embajada de México, que veo, y a otros miembros del cuerpo diplomático y consular, al embajador Eduardo Gutiérrez, ex director general de esta casa. Bienvenido siempre a tu casa, querido Eduardo. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Analizar, reflexionar, dialogar, intentar comprender la historia de los que nos precedieron, de la sociedad de los tiempos que nos precedieron, creemos que es la mejor forma, quizás la única, de entender la sociedad actual en su conjunto, de intentar vislumbrar ese amplio espectro, contexto político, social, geográfico, por supuesto también humano, de nuestros países, de nuestras sociedades. También para interpretar hacia dónde se dirigen nuestras naciones. En esa historia compartida de Portugal y España con América, parte esencial de la misma es esa construcción de nuestras sociedades, tanto las ibéricas, las dos, la española y Portugal, y la ibérica en su conjunto, como la americana y la mundial. Esos caminos de ida y vuelta que se crearon con la globalización llevada a cabo por España y Portugal, por los dos imperios, el hispánico y el portugués, sentaron las bases de las conexiones entre sociedades, países y civilizaciones. La expansión económica y cultural del descubrimiento para los europeos de nuevos mundos en ultramar. En esta primera sesión de este ciclo vamos a abordar concretamente las concurrencias, las similitudes, las disimilitudes también de ambos imperios, el español y el portugués, desde que se originaron aproximadamente y con cierta diferencia temporal en la Baja Edad Media, hasta que sus diversas expediciones los llevaron a alcanzar la mayor expansión planetaria conocida. Desde entonces han sido muchos los lazos que han unido y que siguen uniendo a estas regiones. Son muchos y amplios los vínculos y la historia compartida que se extiende por todos los continentes y que perdura en nuestros días. Es precisamente el encuentro, el diálogo, la reflexión entre continentes, culturas, sociedades, lo que nos ha llevado a organizar este ciclo aquí en Casa de América, con el compromiso constante de generar espacios de conversación, de diálogo, de entendimiento, con América siempre como referencia, fomentando el conocimiento y el estudio de la historia en su conjunto y de América en particular. De este modo, parte vital de la trayectoria de esta Casa de América, fundada hace ya 31 años, son 3 décadas y un poquito más, de trabajar para que esa historia compartida, ese pasado común que hay entre Europa y América, sea mejor analizado, mejor conocido por todos. Profundizar en sus estudios, en la difusión de la historia, en el riquísimo legado cultural y patrimonial que perdura en ambos continentes es fundamental para que todos podamos entender la realidad actual. En esta línea son muchísimas las actividades que en estas 3 décadas ha realizado la Casa de América. El embajador Eduardo Garrigues participó en muchas de ellas. Por citar solamente las últimas que hemos realizado,
Tuvimos aquí en Madrid, con ocasión del Día Nacional de Portugal, diversas mesas redondas hablando sobre el pasado, presente y futuro de la península ibérica. Y también hemos organizado diversas ponencias sobre la ruta del Galeón de Manila. Sé que hoy nos acompañan historiadoras, personas interesadas en Filipinas y en su conexión también pacífica con el continente americano. En definitiva, diferentes sesiones, encuentros, programas, ciclos para abordar la historia desde diferentes momentos, desde diferentes perspectivas, convencidos también de que el ciclo que hoy comienza será igualmente fructífero. Un placer para la Casa de América contar a lo largo de estas sesiones con destacados historiadores e investigadores que abordarán todas estas y muchas más cuestiones, además de los expertos que nos acompañan hoy. En las próximas semanas estarán con nosotros algunos historiadores o especialistas de la categoría de Carmen Bernard, de Juan Pimentel, Agustín García, María Alfonso, Serge Gruzinski, Carlos Martínez Show o João Paulo Oliveira Costa. Les invito, por lo tanto, a acompañarnos en las próximas 2 charlas del ciclo, 23 de octubre, Mesa Redonda Imagen del Otro y Ciencia, y el 27 de noviembre con la sesión Plata, Mestizajes y Cultura. Agradeciendo de nuevo a nuestros invitados por estar aquí y por pergeñar este ciclo tan interesante que tanto aporta a esa relación continua entre España y América, en este caso entre España, Portugal y América, y a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación va a tener lugar este diálogo en el que participan Manuel Lucena Giraldo, investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, Josep María Fradera, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra, y José Antonio Martínez Torres, que es profesor titular de Historia Moderna de la UNED y que va a moderar este diálogo. Cuando quieras, José Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Yo simplemente darles las gracias a todos ustedes por esta asistencia tan cálida, y bueno, no voy a entrar ya en más materia porque ya el director de la Casa América, Enrique Ojeda, ha dicho un poco en qué consiste este ciclo. Agradecer muy vivamente a don Luis Prados y a doña Valvanera Ray todo lo que han hecho porque podamos hacer este ciclo, y diré solamente que tenemos unas intervenciones en torno a los 20 minutos. Empezará primero el profesor Manolo Lucena, después el profesor Josep María Fradera, por último cerraré yo también con una mínima intervención sobre el Imperio Portugués, y luego tendremos un turno de preguntas en torno a los 30 minutos aproximadamente. Así que sin más dilación, tiene ya la palabra el profesor Manolo Lucena. Bueno, pues muchísimas gracias, querido José Antonio, embajadores, autoridades. Es un auténtico honor estar aquí esta tarde. A mí me gusta que me llames Manolo, también nos conocemos hace mucho tiempo y, por supuesto, eso indica, bueno, pues gracias, embajador, que uno se siente en casa aquí siempre y que, por supuesto, es un honor el poder compartir con todos ustedes algunas ideas sobre lo que llamaríamos en Colombia un auténtico chicharrón, un asunto complicado de la historiografía global, de la historia global de España y del Imperio Español, de las culturas en español, nada menos que España y Portugal, expansión imperial, concurrencias y disimilitudes. Conversamos antes con el representante de la Embajada de Portugal, el consejero político, sobre, bueno, el carácter fronterizo, y recordaba una frase, no lo veo exactamente dónde está, bueno, un placer, muchísimas gracias. Dice que Portugal tiene una frontera con España y otra con el mar. Me parece una manera muy poética y muy pertinente de comenzar esta intervención, que tiene que ver con el análisis de 4 cuadros, de 4 palabras, que creo que desde el punto de vista de la historia global comparada de España y de Portugal, de los imperios ibéricos, de la experiencia imperial compartida de España y Portugal, desde el punto de vista, insisto, de la historia global, que es de donde yo puedo decir, creo, alguna cosa, creo que estas 4 palabras explican muchas cosas en un entorno comparativo y seguramente posnacional de historia global. La primera palabra creo yo que sería desfase. La reconquista para Portugal termina 100 años antes, más o menos, que para España.
Y eso, como comentó anteriormente, y me perdone que lo cite literalmente para comenzar, marca una enorme diferencia en la capacidad de puesta en marcha de una aventura imperial marítima cuyo escenario, por supuesto, tiene que ver con el capital riesgo, con la innovación, con la tecnología, con el llegar a la cara oculta de Marte, sería el equivalente actual, que eso fue lo que portugueses y detrás castellanos, los ibéricos, lograron a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Pero si se trata de hablar de concurrencias y similitudes, yo creo que es forzoso pensar en dos figuras, no voy a descubrir nada, que son Colón y Cortés. Bueno, Colón y Cortés son dos Descartes portugueses, son dos protagonistas de la expansión compartida, son dos aventureros del capital riesgo, seguramente esa vendría a ser, creo yo, una definición actual, que están en Portugal, donde ya han resuelto los grandes problemas de la expansión marítima global inicial y vienen luego a Castilla. Castilla, España, lo que hacen luego es seguir, sencillamente ir detrás de las huellas, de los descubrimientos y rescates, de las narrativas, de la propia invención de la idea de descubrimiento, que es una idea en origen portuguesa. Todo eso transcurre así hasta 1519, hasta que Hernán Cortés pone en marcha la aventura, la operación de incorporación del Imperio Azteca, que es el primer gran escenario de la expansión española, que simplemente desborda por completo las categorías, la capacidad institucional e incluso los escenarios prospectivos que han funcionado tan bien o tan regular a la portuguesa hasta ese momento. En ese sentido, esta tradición historiográfica española, que asimila una etapa inicial, el fracaso colombino, y luego las expediciones de descubrimiento y rescate y los tanteos marítimos de 1509 a 1519, creo yo que coinciden muy bien con ese intento castellano, aragonés, español, de ir detrás del carácter pionero, insisto, en tecnología, en ciencia, en cartografía y también en capital humano que los portugueses han puesto en marcha. Ese desfase desaparece cuando eso que llamamos la conquista del Imperio Azteca, en realidad la integración en una monarquía imperial, en una monarquía compuesta de las élites indígenas después de una guerra civil mesoamericana, que eso es la conquista de México, nos lo han contado nuestros colegas mexicanos en los años recientes de manera magistral. Todo eso transforma de manera definitiva el ADN de la expansión imperial española. Tras ese cuadro, además, vienen dos palabras cruciales. Una palabra es Zacatecas y otra palabra es Potosí. El capitalismo global emergente, lo que hemos llamado en un documental la primera globalización, la globalización ibérica, la primera conexión definitiva de todos los continentes a escala global, el final del aislamiento americano, como yo prefiero decir en algunas ocasiones, la reconexión de América con los grandes núcleos de la cultura global euroasiático y africano, que de eso es de lo que estamos hablando. Y tras ese momento de ir por detrás de aprender, de copiar, de asimilar, de integrar, insisto que aquí Colón y Cortés son dos prototipos, dos personajes clave, y sabemos bien lo que se produce ahí, el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo, de una manera, por llamarlos de una manera tradicional. La segunda palabra tiene que ver con las ciudades, y aquí, José Antonio, respondo a la pregunta que nos planteabas cuando se puso en marcha este encuentro. Seguramente la necesidad de poner en marcha una red de ciudades, que eso fue el Imperio Español y no otra cosa, hasta por lo menos 1740-50, explica que la institucionalización de los reinos de Indias y la metropolización, la creación de una estructura política policéntrica con capitales en Lima y en México y en otras ciudades, y especialmente con México como capital global del Imperio Español, todo eso supone un escenario en el cual de 1580 en adelante
la integración del imperio portugués, creo yo, y de los portugueses, ha sido contada de una manera un tanto asimétrica. Creo yo que en muchos casos estamos ante una historia de éxito. Los portugueses leyeron muy bien las redes urbanas, las redes financieras, las redes políticas que estaban detrás del imperio español, tal y como se organiza desde Felipe II en adelante. Y ahí hay una cuestión historiográfica muy interesante. En un debate que aconteció hace más o menos 15 años en Brasil sobre la tradición hispánica de las ciudades de Brasil, algunos historiadores brasileños comentaban con una cierta envidia que las ciudades latinoamericanas actuales estaban muy bien organizadas y no, fíjense ustedes qué ejemplo más nefasto, como Río de Janeiro, que al lado de Cartagena Indias parecía una ciudad desordenada. Ciudades desordenadas así son las que uno querría, por supuesto. Es cierto que hay ahí una idea interesante. Los españoles ponen en marcha un proceso que tiene en la ciudad el lugar fundamental, el lugar de la permanencia, el centro de la colonización y todos esos fenómenos de mestizaje global que llamamos la primera globalización. Pero hay que decir que de manera muy rápida el Brasil portugués y otros territorios del imperio portugués integrado en la monarquía compacta española, que diría nuestro maestro compartido John Eliot, formulan e integran estas políticas avanzadas de urbanización. Y en algún trabajo comparado hemos hablado de Goa, Río de Janeiro y Mozambique, por ejemplo, como ejemplos de esta primera globalización en absoluto fallida, sino por el contrario muy exitosa. Creo que en este contexto, insisto, desde la historia global, hay un aire modernizador, la palabra sería esa, que imprime la inercia marítima, bancaria y del interés capitalista de la primera globalización que los portugueses insuflan e integran en las redes comerciales y humanas y bancarias y de tecnología del imperio español. Eso crea una imagen más allá de la separación de Portugal de 1640 que, sobre todo en el siglo XVIII, y voy ahí a mi tercera y penúltima palabra, insiste en una mirada entre vecinos que es mucho más integradora de lo que las historias nacionales y nacionalistas de los siglos XIX y XX han pretendido. Y en este sentido, el mirar qué se hace a los dos lados de la frontera está en buena parte detrás nada menos que de las políticas del reformismo borbónico. En realidad no es difícil encontrar cartas de gobernantes españoles, voy a mencionar a Bucareli, por ejemplo, un muy importante funcionario de la monarquía de Carlos III, la década de 1760, que no tiene ningún inconveniente en reconocer que en realidad si él pudiera, en el Río de la Plata haría lo que los portugueses han hecho ya en Brasil. Ellos son los que están resolviendo dos problemas fundamentales de las reformas llamadas coloniales. Primero, qué hacer con los indígenas y segundo, nada menos, qué hacer con los misioneros. Por supuesto, con los jesuitas en primer lugar. La expulsión de los jesuitas de los territorios de la monarquía portuguesa se realiza antes que de la monarquía española. La secularización de los indígenas se realiza en el imperio portugués y nunca se llega a realizar en el imperio español. La jurisdicción misional sobre los indígenas permanece y eso marca diferencias fundamentales. Ciertamente también hay políticas compartidas. La reforma introducida en el Amazonas portugués, por ejemplo, en 1750, en esa década por el medio hermano, nada menos, del Marqués de Pombal, inspira muchas de las políticas que luego, de Gálvez en adelante, se van a poner en marcha. Hasta que realmente ese proceso de reforma, digan lo que digan los mitos nacionales hispanoamericanos, luego concluye el Imperio Español hacia más o menos 1789. Y la última palabra que yo querría proponer para avanzar en esta comparación que me atrevo a proponer como creativa. Yo creo que la palabra final es envidia. Envidia es lo que siente Gaspar de Jovellanos en febrero de 1810, unos meses antes de morir, con una enorme amargura de corazón y con una enorme tristeza.
jovellanos, los patriotas españoles que quedan sitiados en Cádiz por el ejército napoleónico invasor francés, expresan que en realidad ellos querrían y piensan y proponen una solución a la portuguesa. Ellos querrían que el rey, que Carlos IV y evidentemente el príncipe de Asturias, que la familia, que la dinastía cruzara el Atlántico como ha ocurrido antes con los portugueses y salvara, bueno, lo que para Jovellanos es la capacidad institucional, la preservación del símbolo de la libertad de la nación española europea, utilizo palabras utilizadas por ellos, y por lo tanto pasen ustedes a América, dice Jovellanos en esa carta, y salven ustedes lo que hay que salvar. ¿Qué es lo que hay que salvar para Jovellanos, fundador del liberalismo español? Las bibliotecas, los archivos, las obras de arte y sobre todo la legitimidad dinástica, la libertad de los españoles europeos que cree él, febrero de 1810 está a punto de terminar, porque si no, hoy, mañana, los franceses van a acabar con el último reducto de libertad patriota española, europea y española americana que queda, que es sencillamente Cádiz. Sabemos que Cádiz aguantó, pero claro, eso no lo podía saber Jovellanos cuando propone angustiosamente esa solución basada en lo que ya han hecho en Portugal para resolver una terrible crisis en el centro del imperio, cuyos resultados son todavía insospechados. Sabemos también que la fragmentación final del imperio español hace ahora 2 siglos, en 1824, con Ayacucho, fue el resultado de esa crisis política no resuelta como Jovellanos hubiera querido. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el profesor Fradera. A mí se me pidió una intervención de 25 minutos para hablar de la transformación de los imperios ibéricos en el proceso de formación del mundo contemporáneo, etc. Una intervención breve, concisa y precisa y clarificadora como la que acabo de escuchar me asusta, porque yo me escribí unas páginas para resolver algo que empieza en el siglo XV y debería terminar en el siglo XX. Y eso, pero en fin, no sé. ¿Las leo? Adelante, adelante. ¿Las leo? Sí, yo creo que sí. Allá ustedes. Allá ustedes. Bueno, en fin. Entro en materia. Los imperios del Atlántico, el portugués y el español, como los más emblemáticos por su precocidad, ambición y dimensiones, no nacieron en modo alguno de la nada. En su genealogía confluían 2 factores de primer orden: la experiencia previa propia y el ejemplo de los contemporáneos, los caminos exitosos o fallidos de los que podía aprenderse. Detrás o en paralelo a la emergencia del Imperio Español en el Nuevo Mundo estuvieron siempre 2 experiencias que habían servido de inspiración. La primera fue sin duda la posibilidad catalano-aragonesa de proyectarse hacia la península italiana, seguir los pasos de la ocupación normanda de Nápoles y Sicilia. Aquel imperio mediterráneo en las 2 penínsulas, que prolongaba la línea abierta con la formación del Reino de Valencia y Baleares en el siglo XIII, se fosilizó bajo el empuje de la definitiva destrucción del Al-Ándalus en la península y el viraje atlántico del Reino de Castilla. La posibilidad de un imperio mediterráneo resultó en una hipótesis de segundo orden, aunque hubiese sido largamente acariciada por los señores de la costa mediterránea, los Borja valencianos entre ellos. Tal posibilidad se mantuvo en la pretensión de dar forma y consistencia al reino de las 2 Sicilias en periodos posteriores, hasta el siglo XVIII por lo menos. La segunda posibilidad era la norteafricana, abierta por los portugueses en Ceuta en 1415, muy prematuramente, y continuada por el Reino de Castilla en Melilla en 1497, unas décadas después. Debe verse como la continuidad de la conquista del mundo andalusí, debe verse esto como la continuidad de la conquista del mundo andalusí, pero esta vez del otro lado del estrecho, de los últimos estertores de la toma del reino nazarí de Granada y del significado de la colonización y sometimiento de las poblaciones nativas en las Canarias en distintos momentos a lo largo del siglo XV. La cronología delata continuidades y transmisiones
y transmisiones. En definitiva, sin estos antecedentes, resultaría muy difícil comprender la azarosa empresa colombina, el asentamiento en Santo Domingo y la prolongación a la que se refería Manuel Lucena hacia el continente en lo que después iba a ser la Nueva España. Tiene interés recordar estos precedentes muy atrás y estas direcciones no tomadas, porque el imperio español de los siglos XVI y XVII responderá a un esquema muy particular en la Europa de la época, de la primera época moderna. Una sociedad de agricultores, me refiero a la castellana, una sociedad de agricultores y ganaderos como era Castilla hasta muy entrado el 800, se constituirá en un gran imperio marítimo, un hecho indiscutible que no deja de plantearnos muchos interrogantes. No es lo mismo París y Londres que la Castilla interior o Madrid bastante más tarde. El mundo de los Austrias españoles, la monarquía católica de Carlos V, Felipe II y Felipe III, era un mundo sin mar, un mundo de agricultores y ganaderos, como he dicho antes, cuyos recursos derivaban sobre todo de la exportación de lana que salía por la ría de Bilbao hacia los Países Bajos. No sorprende, por tanto, que fuesen los pilotos y marinos vascos los que asegurasen la logística fundamental de la exploración y colonización a larga distancia de los reyes de Castilla, que los reyes de Castilla auspiciarán desde la reina Isabel. Es en los Países Bajos donde el comercio peninsular se encuentra con las principales corrientes del comercio a larga distancia, el de las telas de seda y algodón y de las especies, procedentes muchas de ellas de Asia, evidentemente. Un cruce de mundos, el del Atlántico y el Asiático, por tierra o por mar, fuese el Báltico y el Mar del Norte, fuese la fachada atlántica norte europea, que serviría de inspiración a Portugal, el primero de todos, para emprender la formación de un sistema comercial a larga distancia que se demostró incompatible con el hispánico en el momento cuando la unión de las coronas en los reinados de los dos Felipes antes mencionados mostró las fallas del sistema. Ningún imperio puede ser definido por una sola de sus características, por la sencilla razón de que ninguno de ellos, entendidos como un todo, presentan la suficiente homogeneidad entre sus componentes: religión y cultura, economía y sociedad, organización política, relación colonia-metrópoli, interacción de las sociedades nativas, mestizaje, castas, etc., resultan en un cuadro único que permite definir y distinguir un caso de los demás, pero nunca entenderlo como una realidad única, como un todo homogéneo. Cuando esta pretensión se ha intentado, verlo como un todo homogéneo, el fracaso ha sido inevitable. Ciñéndonos con preferencia a lo que fueron los fundamentos económicos y sociales de los imperios europeos modernos, en el Atlántico y Asia, esta imposibilidad de definirlo simplificadamente puede ser sin duda razonada. ¿Cómo describir, pregunto, y distinguir a largo plazo los imperios ibéricos de los forjados por los países del norte de Europa? Ante una pretensión de esta ambición, me parece razonable partir de algunas propuestas comparativas para ver cómo el tema fue abordado por otros historiadores o por historiadores que nos precedieron, el alcance y las aportaciones de algunas de estas propuestas consistentes que podemos poner sobre la mesa. Quizás las de mayor alcance y ambición sean las presentadas en su día por el profesor John Eliot, antes citado, maestro de los aquí presentes, de algunos de los aquí presentes, o casi creo que de todos los aquí presentes. Por ejemplo, en Empires of the Atlantic World, Imperios del Mundo Atlántico, Gran Bretaña y España en América, 1492 y 1830, un libro publicado en el año 2006, y por los profesores Jane Burbank y Frederick Cooper, Imperios del Mundo en la historia del mundo, Poder y las políticas de la diferencia, un libro publicado en 2010, para un periodo mucho más extenso y que se refiere también a otros, por lo que lo voy a simplificar extremadamente. A diferencia del gran hispanista inglés, Sir John, Burbank y Cooper dedican una parte fundamental de su libro a explorar el largo ciclo secular de los imperios terrestres que dominaron antes las rutas comerciales a larga distancia entre Europa, Asia y África,
y como resultado de ello, cómo los imperios marítimos europeos se construyeron en el Atlántico y el Océano Índico, constituyeron la alternativa más relevante para construir algo sostenible a las rutas terrestres que habían dominado Asia Central y el comercio por el Mediterráneo, posteriormente otomano, normalmente veneciano. Me refiero ahora a una parte central de aquello que el historiador norteamericano Kenneth Pomeranz definió como la gran divergencia. Unos seguían por tierra, otros trataron de encontrar unas rutas por mar, rutas que eran claramente alternativas. El primero de los libros mencionados, el de profesor Elliot, es una comparación de largo alcance, también con una visión larga de los imperios español y británico entre los siglos XVI y XIX, y constituye una tentativa muy ambiciosa de historia comparada, algo que a él siempre le interesó mucho, de la que nosotros tenemos que partir inevitablemente. El trabajo del profesor Elliot recorre con atención desde los momentos fundacionales del Imperio español y británico hasta la crisis de los dos en la América de fines del 700 y en las primeras décadas del siglo XIX, en el caso del español. Es obvio que las cronologías no son idénticas en ambos momentos, no pueden serlo. El Imperio español antecede y se prolonga con mayor amplitud que el anglo-británico, pero no es este el punto que ahora conviene poner sobre la mesa. Lo que me interesa resaltar es la complicación que significa en imperios de aquella dimensión caracterizarlos por unos trazos comunes más o menos compartidos. Las similitudes son tantas como las diferencias. El libro de Burbank y Cooper se mueve en parámetros muy parecidos, solo que no se limita al mundo atlántico. El caso del imperio británico en la América del siglo XVII es particularmente llamativo. Siempre fue un imperio con una divisoria interna muy marcada. Como es conocido, la proyección británica hacia el Nuevo Mundo estuvo fuertemente influida por dos factores diferenciales que alentaron formas de organización interna muy diversa. Las colonias del norte, la llamada Nueva Inglaterra, New England, fue una colonia organizada por emigrantes y exiliados por razones religiosas cuando estalló la Guerra Civil Inglesa en los años 1642-1651, a mediados del siglo XVII. Las provincias esta mosca lleva rato molestando y supongo que una mosca puritana. Una mosca puritana que ya está advertida de lo que se va a leer luego. Las provincias norteñas, las de Connecticut hasta la Nouvelle-France, la frontera con Canadá, el Canadá actual, la frontera canadiense, era intensamente protestante y puritana, muy poco monárquica y muy republicana por su desenganche con la metrópolis de partida. El peso del protestantismo radical, alguien debería hacer eso por mí, no. El peso del protestantismo radical y la lógica de una colonia de poblamiento, de una colonia de migrantes, forzaron al éxodo y al internamiento de la población nativa, Abenaki en particular, que fue sometida, eliminada y marginada, pero no convertida en un factor esencial de colonización. Al sur del río Hudson, el New York actual, para que se sitúen rápidamente, ahí el peso de la iglesia oficial, la que sería la iglesia anglicana, separaba aquellas colonias del experimento republicano y heterodoxo en lo religioso del norte. El sur de la América británica estaba también dividido, parte continental, parte insular antillana, porque tenían las colonias también al lado de las españolas en el mundo antillano, y después las francesas y danesas, etc. Su centro de gravitación, de todos modos, estaba en el área de Chesapeake, en el norte del sur, con Virginia, las dos Carolinas, Georgia, Maryland y más tarde Delaware y Pennsylvania, que es algo un poco distinto, en territorio continental. Y después las Antillas, evidentemente, que ataron muy pronto su futuro al azúcar y a la esclavitud de africanos. La línea divisoria que separaba New England
de las colonias del sur, continentales o insulares, era muy clara. Las del norte eran agricultoras y pescadoras, mientras que las del sur continental estaban dedicadas a cultivos comerciales, aquellos que alentaban el comercio, al tabaco y al azúcar en particular. La riqueza de verdad estaba en el sur, como es obvio, porque eran los cultivos comerciales los que la proporcionaban. Con la mayor brevedad, no solo fue el impulso promovido por la migración colonizadora aquello que distinguía a las sociedades dentro del Imperio Atlántico los británicos. Les separaba igualmente el tipo de organización social que les daba forma. Abusando de la simplificación, el Imperio Británico del Atlántico incluía en su interior dos imperios, dos grandes mundos coloniales. Lo mismo iba a suceder, herencia colonial indiscutible, en la República que se emancipa en 1776, los Estados Unidos del siglo XVIII y XIX, como es obvio. Un Estados Unidos sin esclavitud y un Estados Unidos con esclavitud. No era la intención del profesor Eliot desarrollar la cuestión que ahora mismo hemos planteado, la de las diferencias internas dentro de un solo imperio. Su atención se dirigía en lo substancial a establecer las especificidades de los dos mundos que eligió como objeto de comparación, el español y el británico. Ciertamente, el imperio español, del que se ha hablado ya, en el Nuevo Mundo no incluyó una frontera interior tan señalada como la que acabamos de comentar. En efecto, el uso compulsivo de la mano de obra indígena, los indios, para entendernos, de la encomienda a los repartimientos o a las reducciones religiosas, existió por igual desde Nueva España y Nueva Colombia hasta el mundo andino, guaraní y austral. Las leyes de Indias y multitud de disposiciones de la monarquía católica fueron acumulándose con una validez y eficacia que dependía más de aquellos que eran los responsables de aplicarlas que de la sabiduría del Consejo de Indias en la metrópolis. El trabajo de la población indígena permitió acomodar por igual las necesidades de la hacienda real y los deseos aristocratizantes de un mundo español que migra hacia el Nuevo Mundo, para vivir como señores sobre las espaldas de los vencidos, aquellos que tienen éxito o cargo, o en contacto con ellos en el mercado, el taller o los puertos, en el caso de aquellos otros, emigrantes, que tienen menos o no lo tienen de modo alguno. Para describir el mundo popular que crece en los márgenes de los grandes señores e instituciones, usamos dos palabras que significan lo mismo o parecido: mestizaje y castas, formas de describir la formación de una sociedad distinta a la peninsular, el lugar donde se encuentran poblaciones de stock étnico diverso, todos cholos al final del proceso. Un terreno impresionante para el encuentro entre historiadores y antropólogos, las ciencias sociales históricas que se ocupan de estos fenómenos. Describir el imperio como un lugar de encuentro, con cargas desiguales sin más, no sería razonable ni justificado. Si aquel lugar existió y dio vida al establecimiento de la migración paulatina de peninsulares, es porque el corazón de aquel mundo enorme había sido establecido con precisión desde la segunda mitad del siglo XVI, con lógicas profundas que le dan sentido. Me refiero, obviamente, al peso de la minería de la plata en los virreinatos de Perú y Nueva España, el lugar donde el trabajo compulsivo, la mita y los indios de repartimiento para la minería, era indispensable para producir la mercancía dinero que define y otorga un lugar preciso al imperio español en el mundo, que da estabilidad al conjunto imperial español para un periodo muy largo. La esclavitud de africanos, el ejemplo portugués, proporcionó trabajo complementario e indispensable para minas, puertos, carreteras, obrajes textiles o servicio doméstico. Pero la presencia y desarrollo de aquella institución oprobiosa, la esclavitud, sin embargo, no definió hasta muy tarde las características del conjunto, como sucedió en el Brasil nordestino o en las colonias del sur de la América británica a las que nos referimos antes. Si la abolición de la esclavitud fue algo tardío en la América independiente y republicana,
la América española del siglo XIX, ello se debió en parte a que no fue nunca una institución que definiese la estructura social a cierta escala. Quizás eso explique las razones de un catolicismo mudo sobre esta cuestión en la América española, en la península más tarde, por ejemplo en el momento citado, frente a otros cristianos en Europa y en las Antillas después. Aquella parte de los dominios de la corona que se mantiene precisamente leal al imperio cuando la economía de plantación con esclavos estaba ganando peso en la Cuba del fines del siglo XVIII y el siglo XIX. Me interesa introducir estos matices que deberían permitirnos una observación que ahora no puedo desarrollar, y en esta mesa hay personas más capacitadas que yo para hacerlo. Si atendemos a las comparaciones suscitadas hasta aquí, el fresco ofrecido por el profesor Elliot, del que hemos partido, y algunas observaciones más añadidas por mi cuenta y riesgo, no nos resultará difícil apreciar cómo el laboratorio americano puede ser completado pensando en el caso portugués. La precocidad de la colonización en la costa este africana y el uso de africanos como esclavos, la llegada a la India e islas del sudeste asiático y el principio de una colonización incierta en el Nuevo Mundo desde 1500, proyectan un futuro con muchas facetas en paralelo a los rivales ibéricos, pero también con muchas facetas y con similitudes y diferencias con franceses, británicos y holandeses. A diferencia del caso español, con la salvedad de Filipinas en la segunda mitad del siglo XVI, si hay una experiencia colonial con fuertes contrastes internos, esta será la portuguesa. Palo brasilete en el interior, oro y azúcar en América, algodones y especies en el que sería conocido como Estado de India, una red de feitorías en Asia de establecimientos en Asia del Sur, Sri Lanka, Ceilán y el Estrecho de Malaca, con sus prolongaciones hacia las Molucas, con los constantes acuerdos con los señores del lugar, la saca de esclavos en el Golfo de Guinea y el oro del interior africano, muestran como un imperio demográficamente débil, que siempre me ha impresionado, en este sentido, un imperio demográficamente débil de un país entre el Atlántico y la frontera con el rival ibérico, fue capaz de mantener unidas piezas muy diversas durante tanto tiempo. Atacados por franceses y holandeses que toman el norte del Brasil en un cierto momento a mediados del siglo XVII, por persas safávidas en Hormuz en 1622, la expulsión del Japón en 1639, atacados en ocasiones por españoles en las fronteras americanas, sobrevivirán en América hasta muy tarde y en África hasta las sangrientas guerras de independencia de los años de la década de 1970. Ya antes y entro ahora en la cuestión de la transformación de unos y otros, si me permiten. Ya antes de la proyección de los países ibéricos y del norte de Europa hacia el Nuevo Mundo, el comercio europeo se sumó a la carrera, el comercio norte-europeo se sumó a la carrera asiática, en conjunto europeo, se sumó a la carrera asiática abierta por los portugueses, holandeses, los enemigos protestantes del norte, holandeses, ingleses, franceses medio protestantes, siguieron la senda abierta por los precursores ibéricos. Estamos hablando de lo que comúnmente se conoció, sobre todo de su penetración en la ruta de las especies, la de la pimienta, como se dijo muchas veces, por más que esta especie no fuese nunca exclusiva. La gran ruta marítima de mercancías de alto valor procedentes de China, India y el sudeste asiático incluyó siempre una gran variedad de mercancías, de productos, por supuesto especies, pero al mismo tiempo textiles y euforizantes vegetales como el té chino. Como acabamos de indicar, la alternativa a las rutas continentales, las que Burman y Cooper, por ejemplo, desarrollan con mucha solvencia, la ruta alternativa marítima fue explorada y hecha realidad de forma muy temprana por los compatriotas de Vasco de Gama
que, siendo pocos en número, como antes decíamos, demostraron una capacidad de primer orden para usar con eficacia los conocimientos geográficos, navales y militares a su disposición. En la segunda década del siglo XVI, Portugal consiguió establecerse tanto en la costa occidental de la India, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico y en el Golfo de Bengala, y casi de inmediato en Malaca y en Johor, el lugar desde donde era posible acceder con mayor facilidad al mercado de las especies por excelencia, el archipiélago de las Molucas. Durante medio siglo, los portugueses gozarán de un casi monopolio de su exportación a los mercados europeos. Unas décadas más tarde, sin embargo, los piratas, comerciantes y exploradores norteeuropeos de los mismos países del norte de Europa que habían amenazado el monopolio ibérico en el Nuevo Mundo seguirán la pisada de los pioneros ibéricos, aliándose en ocasiones con los poderes del lugar para ganar posiciones en Asia del Sur. En las dos últimas décadas del siglo XVI, neerlandeses, lo digo así para que si hubiese algún holandés en la sala no se enfade, pero los holandeses nos entenderíamos más rápidamente, neerlandeses e ingleses llegarán a las costas de la India y el sudeste asiático. Es un episodio bien conocido de los historiadores económicos, como ambos países, Holanda y Gran Bretaña y los neerlandeses, dieron forma a las compañías privilegiadas o de cartas que tanto peso adquirirán en el futuro. Me refiero, claro está, a las compañías de las Indias Orientales, la Jan y John Companies, como se las conoció irónicamente, los dos Juanes, pero de dos países distintos. Fundada la primera en 1599 y la segunda en 1602. Estas grandes compañías fueron el resultado de la agregación de operaciones mercantiles de comerciantes particulares que se convirtieron al cabo de poco tiempo en compañías de accionistas bajo la protección de sus estados respectivos, la Inglaterra de Isabel I y la República Holandesa, a las que las compañías retribuirán abiertamente o bajo mano con generosidad. Este esfuerzo corporativo y militar no era tanto una cuestión comercial, adquirir mercancías asiáticas a un precio más asequible, cuanto tener el control asegurado de las mismas y las rutas por donde circulaban, sin interferencias de otros, fuesen portugueses o turcos otomanos, pongamos por caso, con la quiescencia de los señores que allí gobernaban. La construcción de Filipinas como parte del Imperio Español, el establecimiento del eje Acapulco-Manila-Cantón en las décadas de 1570 y 1580 respondió a un interés parecido, en el caso español, por defender posiciones en el mercado de las telas de algodón chino, aprovechando el recíproco interés de los comerciantes cantoneses por la plata española. Conviene en este punto introducir un inciso pertinente a día de hoy. Este mundo de la Europa marítima, de Londres y Ámsterdam hasta Lisboa y Sevilla, Canarias y Guinea, este mundo que estos lugares construyen, no es el único que existe, no es el único que debemos recordar, no es el único que existe para acomodar las rutas comerciales euroasiáticas a las necesidades de los consumidores europeos. Están también aquellas otras que mantienen su continuidad en Asia, la antigua ruta de la seda por Samarcanda hasta Moscú y el Báltico de la Confederación Polaco-Lituana a Estocolmo y Hamburgo. Un espacio muy actualizado recientemente por conflictos regionales que nos recuerdan que aquel mundo también existía en paralelo al nuestro. La competencia entre estados y entre estos y las élites en los mundos coloniales para hacerse con el control de segmentos relevantes de los mundos productivos y las rutas por donde circulaban las primeras materias y los productos acabados, constituyó la quintesencia del mundo moderno tardío. Si algo aprendimos los estudiosos del Imperio Español y Portugués, británico y francés del siglo XVIII, con los Borbones, los Braganza y los Tudor, de los tratados multilaterales desde Utrecht hasta la Guerra de los 7 Años antecitada,
y las guerras del fin del siglo XVIII y XIX que culminan en el ciclo napoleónico, es que los cambios en la organización del comercio y las guerras entre estados, tanto en América como en Asia, modificaron para siempre la naturaleza de los estados, como su interrelación con las sociedades y economías con las que se relacionaban. Las guerras condicionaron del todo la organización futura de los estados, la tecnología militar, el peso y función de la deuda pública como mercado de capitales y la consideración de lo que significaba el control de territorios y la demarcación de fronteras. En el contexto de estos conflictos que conducen a una nueva manera de entender el Estado, los viejos rivales avanzarán o retrocederán por caminos distintos. Apuntaré brevemente dos posibilidades sobre la base de ejemplos. España, Francia y Gran Bretaña lucharon duramente en la Guerra de los 7 años, con pérdidas menores en sus respectivos espacios imperiales, ni en Norteamérica, ni en las Antillas, ni en la América hispánica. A pesar de las apariencias, los tres países empezaron entonces un declive inevitable en el mundo continental americano. Las secesiones en Saint-Domingue, el terrible Haití de hoy, que hace explotar buena parte del Caribe, las 13 colonias británicas de Norteamérica y la quiebra del Imperio Español en el continente alteraron por completo el mapa político de los imperios atlánticos al que nos hemos estado refiriendo. Solo Gran Bretaña, con el poder que le concedía una potente marina mercante y de guerra, fue capaz de replegarse en la parte menos rica de sus posesiones, la British North America, la actual Federación Canadiense, un inmenso territorio con muy poca población y con escasos recursos. Los tres imperios se mantuvieron, por el contrario, en los enclaves insulares de las Antillas, grandes y pequeñas, lugares donde la vigencia de la esclavitud forzó a sus grupos dirigentes, los hacendados plantadores para simplificar, a agarrarse a sus metrópolis respectivas y a olvidarse de sueños de independencia. En el caso español, este fue el arranque de la experiencia excepcional de Cuba, un enclave azucarero y cafetero de poca importancia en el Imperio Grande. Algo parecido sucedió en los enclaves insulares de Francia, Gran Bretaña y las Provincias Unidas, aunque el peso creciente del abolicionismo filantrópico limitó la vigencia de la esclavitud hasta los años 1833, 1848 y 1863, con poco edificantes prórrogas en todos lados. Aquello que modificó con mayor contundencia el mapa del mundo y dio sentido a siglo y medio más de presencia colonial fue el viraje de algunos viejos imperios hacia formas de dominio territorial que llamaban la atención en el mundo del comercio libre. Mientras los imperios pugnaban por preservar sus posesiones de América, precipitándose a una crisis inexorable, aquellos mismos grandes artefactos imperiales reproducían formas de dominio territorial que parecían periclitadas en Asia. Entre mediados del siglo XVIII, con la guerra de los 7 años, de nuevo como bisagra, y las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX, los británicos se hicieron con el control y la posesión de los grandes imperios históricos de la India y de sus herederos. Lo mismo sucedió en Java y más tarde en Sumatra, la actual Indonesia en su conjunto, que fueron colonizadas en su totalidad por los holandeses. Los abanderados del comercio libre, con pocas restricciones, los compatriotas de Adam Smith y los economistas escoceses, avanzaron su poder estableciendo sistemas tributarios que los magnates del lugar deberían administrar en beneficio de los nuevos señores. Se parecían a sus antepasados en el Nuevo Mundo, que ellos tanto despreciaron en momentos anteriores. Los mayores ejemplos de esta solución de apresar territorios, apresando señores y forzando a nuevos sistemas tributarios, a establecer sistemas tributarios más eficaces, los mayores ejemplos de esta solución fueron el llamado Permanent Settlement en la India, en la Bengala británica,
hacia 1793, a fines del siglo XVIII, y el Kulturstelsel neerlandés a partir de 1830 aproximadamente, en las décadas centrales del siglo XIX, en la isla de Java y en las otras islas del archipiélago de Indonesia. En la estela, en el plagio que los holandeses hicieron de lo que los británicos allí habían ensayado cuando ocuparon las Indias orientales holandesas para que éstas no cayesen en manos de Napoleón, que había a su vez invadido los Países Bajos. Estas referencias no son meramente detalles factuales. Apuntan, por el contrario, a los mayores experimentos de organización de los mundos campesinos, por todas partes. Millones de personas, a través de fórmulas fiscales que implicaban a las aristocracias nativas y a unas administraciones coloniales cada vez más eficientes y exigentes, tomaron forma. Esta iba a ser la función de los imperios del siglo XIX, poner a las grandes sociedades del mundo, las sociedades campesinas, bajo el control político, tributario y mercantil de los estados europeos. Con la mayor brevedad, dejar de esperar a las mercancías en los puertos para organizar con los grupos dirigentes nativos la producción, fuese en los campos de las primeras materias y alimentos, fuese en la industria o en la minería. Las capacidades del Estado moderno europeo, de políticos, militares y funcionarios, en estrecha asociación a las capacidades de comerciantes e inversionistas, fueron puestas a prueba en la reorganización de mundos que antes habían sido tocados solo de manera superficial, o en todo caso más superficial. Otros actores avanzaron por caminos distintos. Al tiempo que Gran Bretaña abría paso a otros poderes europeos en Asia del Sur, Rusia progresaba en Siberia hacia la península de Kamchatka y la frontera manchú, e incluso se podía permitir vender al gobierno de Estados Unidos, después de la guerra civil norteamericana, Alaska entera. Al compás de esta transformación, el imperio más estable desde siempre, la China Qing, era debilitado y perforado con la migración forzosa de coolies chinos para las Antillas de todos los países, o Isla Mauricio, y la California del descubrimiento del oro a mediados del siglo XIX, más los ataques sobre China y las invasiones de países europeos e incluso de Japón. Solo restaba en este cuadro el reparto africano, auspiciado a gran escala en el Berlín de los años 1885 y 1886 por Bismarck, para poner de acuerdo a todos los países con ambiciones coloniales, aunque dejando en la sala de al lado a portugueses y españoles que no pudieron participar en primera fila de lo que se estaba discutiendo en la sala de reuniones, para poner así punto final al reparto del mundo entre los grandes países, aquellos que habían aprendido a gobernar a los demás y a sostener conflictos entre ellos sin hundirse. Un mapa del mundo que sobrevivirá hasta los efectos disruptivos de las dos guerras mundiales en Europa en el siglo XX. Y con eso termino. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes. La verdad que voy a ser yo muy breve para no cansar también. Me toca hablar un poco del Imperio Portugués. Aquí la verdad que tanto por el inicio como ya por el final se ha contado bastante. Entonces voy a intentar en mi intervención saltarme aquellas cuestiones que ya están muy manidas y que ya han sido planteadas aquí, con el propósito, en cierto modo, de centrarme en los años que más nos afectan, ¿no? Que son los referentes a la globalización ibérica. Bien, retomando un poco una pregunta aquí que se hacía el profesor Fradera, también el profesor Manuel Lucena, referente al caso portugués, leyendo un clásico libro, ¿no? Un clásico libro de Charles Bosser, del historiador Charles Bosser, que se llama El Imperio Portugués de Ultramar, 1415-1825. En la presentación a este libro, otro egregio historiador también, como John Harold Plant, Sir John Harold Plant, se preguntaba que efectivamente el Imperio Portugués era, esto en 1969, era un enigma histórico.
Eso decía un poco en la introducción. Creo, sinceramente, a pesar de que la bibliografía es tremendamente oceánica, ¿no? Desde 1969 para acá se pueden ustedes imaginar que es uno de los grandes temas de la historiografía portuguesa, sigue siendo un enigma histórico. Como una nación de prácticamente 1 millón de habitantes, ¿no? Se ha hecho aquí referencia a esto, en 1415 toma Ceuta y toma la delantera por la carrera, en cierto modo, de la expansión europea y por la búsqueda de recursos expoliados por esta crisis bajo medieval. Pues se pueden imaginar ustedes que hay respuestas de explicación de esta expansión que son sincrónicamente, desde el propio momento de la expansión portuguesa hasta nuestros días, ¿no? Y claro, pues los historiadores siempre hemos intentado buscar el contexto para ver un poco en qué consiste esta expansión. Pues se ha hecho mucho hincapié en la idea de cruzada, de pueblo predestinado y elegido, como va a pasar luego más tarde acá, en el caso de Castilla, ¿no? De llevar en cierto modo el evangelio a todos los rincones del mundo conocido, ¿no? Como el gran motor de esta expansión. También se ha hablado también de una insaciable hambre de oro, de cereal, que estaba carente en estos momentos de crisis bajo medieval y que era muy importante, lógicamente, la búsqueda de todos estos recursos. Y también, y esto lo podemos hablar luego para hablar para el debate, que Portugal sencillamente era una nación muy pequeña pero muy adelantada, con un gran manejo de las técnicas náuticas, de los portulanos, de cierto modo de grandes marinos y de un pueblo tremendamente volcado al mar. Ustedes se imaginan que por la península, Portugal, con una costa de 800 kilómetros, lógicamente lo que tenían por delante era el Atlántico, ¿no? Y ellos decidieron rápidamente salir ante las condiciones tan adversas. Pero a pesar de todo y de todos estos elementos, no tenemos tampoco que perder de vista las políticas de fomento de algunos personajes célebres, monarcas de estos momentos. Estoy pensando en el caso de Manuel I de Portugal o de infantes reales también muy importantes que ayudaron al comercio, a poner orden un poco en el comercio africano, como es el caso de Enrique I el Navegante, ¿no? Más conocido como Enrique I el Navegante. Bien, haciendo un poco mención a todos estos elementos, en las expansiones europeas tendríamos que hacer también un poco hincapié en lo que tiene también de historia negativa, de pérdidas humanas. En el caso portugués también tenemos cifras, por ejemplo, las guerras pretas, las guerras entre los negros y los portugueses en la costa occidental de África, entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII, los historiadores que han estudiado esto nos hablan de unas pérdidas del 90% de personas entre oficiales y soldados, y se pueden imaginar, esto era, por coloquializar un poco todo esto, era como ir un poco al Vietnam portugués. La gente moría de malaria, de dengue, y luego con las guerras entre las tribus hostiles, en el caso de Angola, por ejemplo, de los Yaga o de los Soba, ¿no? Y muchos contingentes de soldados acababan muriendo por enfermedades endémicas o por estas batallas y estas guerras, que se han dejado testimonio de ello, pero que eran tremendamente sangrientas. También el tema de los viajes, también conocemos cifras, y son cifras muy parecidas a la circunnavegación que se producía en España, por ejemplo, ir desde Sevilla hasta Manila por la vía de Acapulco, o desde Lisboa a Goa, pasando por Malaca, Macao, Nagasaki. El 30 y el 40% de los tripulantes muchas veces morían en estas travesías. Pues a pesar de todo esto, entre 1580 y 1640, dato de Vitorino Magallanes Godinho, uno de los grandes historiadores de la expansión portuguesa, 2.500 personas decidieron, en cierto modo, abandonar la madre patria para poblar las factorías que estaban en África, el Brasil descubierto por Cabral en 1500 o toda la costa del sudoeste asiático. Como se ha dicho aquí, la expansión portuguesa tiene una fecha, ¿no? Y esa fecha es 1415. 1415 es cuando, en cierto modo, se planea una operación de conquista de Ceuta, y luego por todo el litoral van cayendo una serie de plazas aledañas, como son Arcila, como son Mazagán, como son Tánger,
etcétera, etcétera. Los portugueses en estos momentos se dan cuenta que frente a lo que ellos habían planeado, el poder político está mucho más centralizado y es mucho más hostil de lo que ellos pensaban y tienen que abandonar la penetración hacia el interior de Marruecos. Tanto es así que incluso se puede decir que el fracaso de estas tentativas que se producen en el norte de África, sobre todo en la parte del litoral, como les estoy indicando, es lo que lleva, en cierto modo, a penetrar en el litoral africano, en la costa que ya más conocemos nosotros, en la parte de Benín, en Guinea, en el Congo, Angola, etcétera, etcétera. Bien, no voy a entrar más en detalles porque ya se han dicho aquí, en cierto modo, en qué consistía esta expansión en el caso de África, que es, en cierto modo, la inauguración de feitorías, sin penetración un poco en el territorio y donde la garantía la garantía del comercio está basada, en cierto modo, en la seguridad que plantean las fortificaciones que se empiezan a hacer alrededor de toda África, ¿no? Piensen ustedes en San Jorge de Mina, piensen en Asín, en Mombasa, en Mozambique, etcétera, etcétera. O sea, se empiezan a hacer fortificaciones y feitorías para realizarse un comercio que está en estos momentos centralizado a través de la Casa de Guinea y luego, posteriormente, de la Casa de India, que se hace a imagen y semejanza de la Casa de la Contratación de Sevilla. En estos momentos hay un proceso de mirar, como hablamos antes de las fronteras, de mirar entre España y Portugal para intentar regularizar todo este comercio que se produce en estos momentos. A pesar de todo esto, a pesar de toda esta prosperidad que se genera en África y a pesar de todos estos contactos, va a ser, y esto que podemos decir luego es un poco para el debate, a mí me parece un poco, por lo que he podido leer de la historiografía portuguesa, me parece provocativo, pero es así, se produce un proceso de territorialización de este imperio marítimo. Y este proceso de territorialización, que se implanta primero en África y luego se va a producir en África, se produce durante el reinado corto de Sebastián I. Tanto es así que en el caso de África se plantean dos áreas comerciales, ¿no? Se produce un área comercial que implicaría la zona de Santo Tomé y otra área comercial que va a ser la zona de lo que va a ser el futurible Angola, que en estos primeros momentos del siglo XVI y de finales del XV se llama como la Baja Guinea. Lógicamente, todo esto está arrendado, bueno, es un poco complejo, está arrendado a un mercader por medio de la corona, hay un tráfico muy importante, pues lógicamente de cosas que tienen los portugueses y de cosas que en estos momentos no tienen los africanos, pero que lógicamente pues se pueden ustedes imaginar. Los portugueses quieren oro, quieren esclavos, quieren sal, quieren otra serie de materias primas y los africanos en estos momentos pues plantean un comercio de tejidos, un comercio de caballos que se compran también en Marruecos, etcétera, etcétera. Pero el más importante de todos es el comercio de esclavos que ya en estos momentos se plantea en 1445. Las dos ciudades más importantes que generan una redistribución de todo este comercio de esclavos y a través de la Casa de Guinea son Lagos y luego Lisboa. Y se producen una serie de mercados, primero locales, de abastecimiento de los propios territorios, como son el caso de San Jorge de Mina, ¿no? Santo Tomé se convierte en una especie de almacén de comercio de esclavos para luego redistribuir estos comercios, primero en San Jorge de Mina, comercio de radio corto, ¿no? en el propio África, comercio de radio medio, como puede ser Lagos y Lisboa, redistribuyendo todos los esclavos en este momento para Europa, y luego un comercio mayor que se va a producir a finales del siglo XVI y a principios del XVII, que se produce en el Caribe, en el caso de Brasil, para trabajar en los ingenios azucareros, y en el caso también de la América española. A la par que se está produciendo esta territorialización de África, que como les digo, se produce en el reinado de Sebastián I, se produce también otro proceso de territorialización en el caso de Asia. Lo que pasa es que aquí las áreas de influencia político-jurisdiccional, en vez de ser dos, como las que he comentado antes, una al norte de Benín y otra en la zona de Angola, en el caso asiático son tres. Y por supuesto las tres están, para hacer esta cuestión todavía un poco más compleja, están gobernadas
por figuras políticas distintas, ¿no? Lo que sería primero el virrey, después estaría el gobernador y tercero el capitán mayor. La primera área de influencia estaría lógicamente en el territorio donde los portugueses han llegado antes, que es la parte suroccidental de la India y la isla de Ceilán. Y sería como una especie de centro de operaciones para los portugueses, un centro de operaciones mixto, de operaciones políticas y de operaciones comerciales. El segundo sector estaría en la parte de Malaca, sería un sector definitivamente mercantil, y el tercer sector en estos momentos, de finales del 16, de principios del 17, sería la zona de Mozambique, que actuaría como una especie de frontera y como un territorio por explotar, y todavía sería un territorio mixto entre la parte política y la parte mercantil. Esta aludida territorialización, como les estoy diciendo, del imperio en estos momentos marítimo, para que funcione un poco mejor, que se produce entre mediados del siglo XVI y finales, tiene su máxima expresión, no voy a entrar aquí en detalle, pero en una serie de expediciones que se producen en estos momentos, en la época del reinado de Sebastián I, sobrino de Felipe II, y que se van a desarrollar luego durante el reinado de Felipe II, con lo cual va a coger cronológicamente todo el vuelo en los primeros inicios del reinado de la Unión de Coronas. La primera, todo esto se interrumpe, perdón si voy un poco rápido, pero para intentar luego que tengan un debate un poco más vivo. Todo este proceso de territorialización se interrumpe con lo que se ha comentado aquí, con el fracaso, con la pérdida de Ormuz en 1622, con lo cual entre 1560 y 1622 se producen los primeros intentos de territorializar, de conquistar partes ignotas de África y partes, en cierto modo, ignotas también de Asia, y utilizando el modelo, como ha comentado muy bien el profesor Manuel Lucena, utilizando el modelo de conquista de Cortés y de Pizarro. La imagen que se tiene es un poco la experiencia histórica que se intenta aplicar en estos momentos, es la experiencia española, pero implementándola en el caso africano o en el caso asiático. Esto es el caso, por ejemplo, les planteo aquí los intentos de conquistar el reino del Monopatapa en la parte oriental de África a cargo de Francisco Barreto entre 1565 y 1573, la conquista de Angola y de Benguela que se plantea entre 1575 y 1617 por Paulo Díaz de Novais, y también el caso de la conquista de Ceilán a cargo de Jerónimo de Acevedo entre 1594 y 1612. Durante este periodo de unión de coronas, entre 1580 y 1640, se produce un proceso de influencia y de expansión de la cultura ibérica en todo el mundo. Tanto es así que podemos hablar, en cierto modo, de una globalización antes de la globalización. A diferencia de lo que ha señalado la historiografía, que hasta hace poco ha puesto mucho el acento en los procesos de desintegración, de separación de estos momentos de España y Portugal que funcionan de una manera por lo menos conjunta, a pesar de que se ha estudiado más los procesos de revueltas, de alzamientos, de todo lo que desune, nos falta un poco por estudiar todavía, pienso, los procesos que unen, ¿no? Todos los procesos de cooperación que se producen en América, en África y Asia, en este contexto cronológico de unión de coronas. A mi modo de ver, ahí son dos importantes que los veo aquí un poco a plantear para un debate. Una cooperación a nivel mercantil, que se plantean por parte de mercaderes, destacados mercaderes que están ubicados en América, en África y Asia y que ven una oportunidad de hacer negocios globales y plantear, en cierto modo, emular a lo que están haciendo la parte más vanguardista de Europa, como pueden ser las compañías, que aquí se ha hecho alusión, de las compañías mercantiles que se empiezan a fundar a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII, como es la Compañía de las Indias Orientales, en el caso de Inglaterra, luego de los holandeses e incluso de Dinamarca, que también plantea una propia compañía en estos momentos. Bien, pues durante el tiempo este de agregación, como les digo, de Portugal a sus dominios,
Hubo momentos en los que había, lógicamente, enemistad y en otros momentos también que había desconfianza. Pero desde el punto de vista mercantil constatamos la existencia de proyectos de cooperar. Cooperar, en cierto modo, desde el punto de vista comercial, aunque sea para frenar a un enemigo común, como podría ser, en cierto modo, los mercaderes holandeses. A mi modo de ver, el más interesante es el caso de Duarte Gómez Solís. Duarte Gómez Solís fue un mercader portugués muy rico que escribió un tratado muy interesante. Tenía el gran favor del conde duque de Olivares, igual que muchos judíos portugueses de estos momentos, pero que ya les digo, en 1622 escribió unos discursos sobre los comercios de las dos Indias en las que, en cierto modo, él ya planteaba que, al ser vasallos de un mismo rey, tanto los judíos portugueses como los judíos españoles, lo lógico era que colaboraran, porque la capacidad, la potencialidad de negocio que había en América y en África era inmensa y, por supuesto, había una oportunidad de que España y Portugal en estos momentos tomara la delantera. Pero no era lo único que planteaba, sino la colaboración entre mercaderes, sino también planteaba Felipe IV, por ejemplo, la fundación en Madrid de una universidad para formar a los futuros comerciantes en estos tratos globales, la participación también de los hombres de negocios en los consejos y juntas que asesoraban al rey, la necesidad también, porque no se producía, de consensuar el precio de los cambios en las ferias internacionales y, sobre todo, planteaba también Duarte Gómez Solís, que luego se produce este hecho, pero no voy a entrar aquí a comentar esto porque luego entra este proyecto en crisis, sino se plantea también la creación de una compañía mercantil a imagen y semejanza de la que ya se había producido unos años antes. Recuerden que el discurso de los comercios de las dos Indias es de 1622. Se plantea una compañía mercantil a imagen y semejanza de la de Inglaterra y de Holanda, en la que el propio rey, el propio Felipe IV, sería el mayor accionista y el beneficiario. Hay frases tan buenas en este libro del discurso sobre los comercios de las dos Indias que Duarte Gómez Solís incluso cierra uno de los capítulos diciendo que solo el comercio, les leo textualmente, dice, solo el comercio es más poderoso que las armas. Dice, y el fin de la monarquía hispánica, que ya está en un momento, en cierto modo, que ya se plantea ya la propia crisis de la monarquía, dice, el fin de la monarquía hispánica se precipitará con la pérdida de este comercio, ¿no? La mentalidad de Duarte Gómez Solís en la mentalidad de Duarte Gómez Solís, como la de otros mercantilistas que se producen en estos momentos, pero que sería muy prolijo aquí ahora mismo hablar de Montcretien, bueno, etcétera, etcétera, de una serie de mercantilistas, el comercio se considera como la mayor fuente de riqueza, poder e influencia que había en el mundo. Y los mercaderes, lógicamente, agrupados en compañías de accionistas, estaban predestinados, así se puede leer en cierto modo el libro de Gómez Solís, estaban predestinados a convertirse en una nueva clase social emergente y con capacidad suficiente para decidir el destino político que iba a tener una nación. No son ideas que podemos encontrar en muchos teóricos y, por poner un ejemplo, Sir Walter Raleigh, que en cierto modo es un aventurero inglés, pero que es cuasi contemporáneo a Gómez Solís, también nos ha dejado un valioso testimonio de los cambios que se estaban produciendo en estos momentos en el mercado en el comercio internacional. Raleigh decía, y él no tenía ninguna duda, decía que aquel que domine los mares dominará el mundo, y quien domine el comercio en el mundo gobernará en sus riquezas y, por tanto, en el propio mundo, para que ustedes se den cuenta la importancia que estaba cobrando el comercio en estos momentos a principios del siglo XVII. Un cambio de mentalidad que estaba afectando muy bien a muchos teóricos, tanto en España, en Portugal, como en Francia, como en Inglaterra, lógicamente, ¿no? Como en Holanda, Alemania, etcétera, etcétera. Argumentos en la línea colaborativa de Gómez Solís los encontramos en una serie de memoriales que se escribieron también unos años antes a Felipe III por parte de Hernando de los Ríos Coronel, que fue un destacado piloto en estos momentos y también procurador de Filipinas en la época de Felipe III. En sus escritos insta a la corona a realizar una explotación más eficaz del clavo que Su Majestad Real Felipe III, por ser en cierto modo también heredero
de parte de las posesiones de Portugal, pues de parte de las explotaciones, hacer una explotación mucho más racional, un desvío de las tradicionales rutas comerciales que acabara con el contrabando y todos aquellos beneficios del clavo que repercutiera también en la defensa imperial de todo este territorio, en el caso de las Molucas o incluso de las posiciones avanzadas de Portugal. Esto era, en cierto modo, parte de lo que planteaba Ríos Coronel. Juan Niño de Tábora, que fue también gobernador de Filipinas, pero más tarde que en este caso cronológicamente que Hernando de los Ríos Coronel, se hizo eco también de estas opiniones y propuestas y poco antes de morir, en 1632, decidió dar un paso más allá a las propuestas que aquí les he simplificado un poco de Gómez Solís y de Ríos Coronel, recomendando a Felipe IV aunar la jurisdicción de Manila más la de Malaca más la de Macao, pues, como le advertía en varias cartas al monarca, Portugal y Castilla de vuestra majestad son. Otro aspecto en el que la Unión de Coronas también tuvo que demostrar que tenía que ser eficaz, aparte de la colaboración que podía existir entre los proyectos mercantiles, era el tema de la defensa, porque lógicamente Holanda quería apoderarse de parte de los territorios que tenía Portugal y España en el sudeste asiático. Muchos de estos, a pesar de que muchas veces se han cargado las tintas en hablar de cierto abandono defensivo de estos territorios, muchas de estas fortalezas y muchas de estas posiciones avanzadas se pudieron defender gracias al fletamiento de socorros militares que se hacían o bien o por la vía de Lisboa, Sevilla, directamente a la costa occidental de África u oriental, o por la vía de América a través del Virreinato del Perú y del Virreinato de México, que defendían también, que llegaba por la parte de Manila y por la parte de Goa. A pesar de todo esto, el imperio portugués se fue desmembrando y, como se ha hecho aquí alusión, les recuerdo un poco las fechas, se perdieron las plazas de Ormuz en 1622, se perdió la plaza de Nagasaki en 1639, todas las de Ceilán entre 1638 y 1658, Malaca en 1641 e incluso el baluarte simbólico de Cochín se perdió en 1663, cuando Cochín era la primera factoría en Asia en fundarse junto a las de Goa, Damao y Diu. Como se pueden imaginar, el equilibrio de fuerzas ahora mismo, perdida ya Asia, se escoraba hacia el Atlántico, hacia Brasil, y de poco o nada servían las lamentaciones y los llamamientos de algunos portugueses de no abandonar las Indias orientales por las prometedoras prosperidades económicas que ofrecía la conexión Brasil-Angola a través del comercio de esclavos y el trabajo que se producía en los ingenios azucareros. La imposibilidad de defender tan remotas poblaciones con escasez de gentes y con escasez de medio explica en parte esta pérdida territorial y el descenso de tráfico de embarcaciones que desde Goa ponían rumbo a Lisboa. Sea como fuere, lo cierto es que hacia 1620, vale este dato, la emigración portuguesa a Brasil, de unas 3.000 personas al año, ya estaba igualando a la emigración portuguesa en Asia. Y principalmente esto era así como el resultado, que se ha comentado también aquí, del desarrollo de la industria azucarera y al desarrollo también de la trata de esclavos africanos. Pues nada, muchas gracias y podemos aquí establecer una serie de pautas para un debate. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí quisiera, después de escucharos y aprender muchísimo, a mí no me gusta nada el excepcionalismo. Yo creo que cualquier historiador global tiene que huir del excepcionalismo. Y bueno, pues vivimos en una caja mental angloamericana, ¿no? Hemos mencionado a tantos queridos maestros y es una fortuna haber aprendido tanto de los historiadores británicos y de Estados Unidos, pero en realidad, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, creo yo, a la hora de comprarles el Brexit, ¿no? Y bueno, en ese sentido... Ya se arrepienten, ¿eh? Ya se arrepienten, ya se arrepienten. Y en ese sentido, bueno, pues toda historia imperial es una historia melancólica, es una historia tocada de nostalgia, es una historia la cual, bueno, nuestros tatarabuelos estaban en Cuba y en Filipinas y estos mundos que nos ha
explicado también el profesor Fradera, que eran tan gigantescos, ¿no? En Europa el pasado es mucho más grande, ¿no? Es una cosa, parece que estamos en esos ajustes postimperiales. En realidad la historia moderna de España, y yo me atrevo a decir que también la de Portugal, es la historia de un éxito, es la historia de un modelo que luego van copiando los demás y van ajustando. Y en ese sentido, yo creo que el excepcionalismo es una receta tóxica para la historia postnacional y para la historia global. En realidad, detrás de Portugal y detrás de las coronas de Castilla y Aragón, me ha encantado el apunte mediterráneo, por cierto, creo que es fundamental. Sí, En realidad estamos hablando de un modelo en el cual la Europa del siglo XVI y el Renacimiento se convierte en el lugar del que procedemos en términos últimos. Las categorías historiográficas, bueno, en Estados Unidos hablan hace mucho de un Iberian Turn, de un giro ibérico, de una ciencia de la navegación, de la cartografía, de la astronomía, mucho antes de que los ingleses se inventaran el mito nacional de que ellos se inventaron la ciencia moderna, lo cual es sencillamente un mito nacional inglés, ¿no? Ni siquiera británico, inglés. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo, José Antonio, que merecería la pena revisar estas versiones melancólicas muy del nacionalismo decimonónico, ¿no? Bueno, creo que ha sobrecargado la cuestión de la esclavitud, al menos en Asia, ¿no? Vamos a decirlo de una manera muy cruda. La tecnología de la navegación y la logística no permitían que un esclavo en el siglo XVI, principios del siglo XV, que viniera de Guinea, sobreviviera a el viaje de la Vuelta de Guinea y a las rutas de la navegación. Los portugueses luego buscan dos cosas, cristianos y especias. Cuando Vasco de Gama llega a Calicut, dice, yo busco cristianos y especias. Cristianos por la cuestión de la evangelización y porque cuando se produce la expansión musulmana, existe la idea que, por supuesto, pensemos en Etiopía, es verdadera, de que hay comunidades de cristianos que han quedado aislados por la expansión musulmana del resto de los hermanos. Tenemos que encontrar a nuestros hermanos en el mundo. Y lo que buscan son especias, y llegan en 1511, tan rápido como 1511, mucho antes de que se consiga cerrar la vuelta al mundo. Otra cosa es que, como bien sabe Felipe II, hemos conseguido llegar de América a Asia, pero no somos capaces de volver de Asia a América, con lo cual no hay ruta de navegación sostenible ni comercio global que pueda funcionar. Así que yo creo, José Antonio, profesor Fradera, Josep María, que nos toca revisar estas verdades cansadas. En algún sitio lo hemos llamado fracasología. Bueno, yo creo que nos falta escala a la hora de analizar un pasado que nos viene quizá demasiado grande, profesor Fradera, yo que le he leído mucho. Bueno, mi imperio fracasó hace tantos siglos que, en fin, no debería preocuparme mucho. ¿Y qué hacemos con el Brexit entonces? En fin, no. Yo creo que hay dos recetas que se pueden aplicar bastante fácilmente y que uno inmediatamente le bajan los entusiasmos, ¿no? En primer lugar, si nos aplicamos a la descripción, no hay imperios sin horrores. Lo más fácil es usar siempre dos palabras casi simultáneamente, imperio y colonialismo. Colonialismo implica el trato con personas y con seres humanos y decantarlo en una dirección determinada. Si existe una relación colonial, colonialismo es una palabra muy fuerte, ¿no? Quizá algo muy genérica, pero si existe una relación colonial es para decantar a las sociedades y por lo tanto a los individuos en una determinada dirección. Eso no sucede nunca fuera del paraíso terrenal, si existió alguna vez. Eso no sucede nunca sin más. Hay que dar algunos empujones. Entonces, si uno piensa en eso y va acumulando ejemplos, se da cuenta que es muy difícil sentirse entusiasmo, sobre todo por el imperio propio, pero también por el de los demás. ¿Cuál es el nuestro? No lo sabemos. ¿Cuál es el de los demás? Bueno, estamos trabajando sobre todos, ¿no? Y nos preocupan todos porque son experiencias compartidas y más si pluralizamos, si aparte del lugar donde somos, también formamos parte de un continente, una cultura, una religión, etcétera, etcétera, sabemos que tenemos que estudiar
comparativamente lo que hicieron otros muy parecidos a nosotros. Y por lo tanto, eso ya de entrada baja sustancialmente los entusiasmos que uno puede sentir. Y después porque sabemos que la historia imperial es uno de los componentes fundamentales de la historia nacional. Pero podemos recuperar ahí una frase de nuestro maestro compartido John Eliot, que hablaba de la historia como el lugar en el que se exploraban las opciones de libertad. Fue así, pero pudo ser claro, de otra manera. Yo creo que eso es importante también compartirlo, ¿no? En realidad, todo esto no había ni la menor posibilidad de planificarlo, pensarlo, establecerlo, hasta que la revolución industrial cambia el escenario. Una cosa son los imperios preindustriales y otra los postindustriales, seguramente, ¿no? José Antonio va a decirnos algo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Yo solamente os quería decir que tenéis 20 minutos, ¿no?, para que podáis hacer alguna pregunta. Yo me voy a callar, porque bueno, ya he hablado bastante, pero por supuesto puedo responder a lo que hagáis, pero podéis aprovechar para hacer. Mira, adelante, venga. Pero no se te oye bien, por favor. El enigma del imperio portugués. Nos hemos quedado ahí. ¿Qué credibilidad le dan ustedes como historiadores a esta tesis? Hasta el punto de que Portugal sigue ostentando la cruz en su escudo y en sus barcos. Sí, indudablemente, claro, el motor, en cierto modo, o por lo menos la pátena, ¿no?, que justifica, siempre es la cuestión de pueblo elegido, de salvar almas, pero a mi modo de ver, yo creo que lo que verdaderamente interesa en estos momentos es la búsqueda de recursos, ¿no?, sobre todo del oro del Sudán. Y no quiero ponerme pesado, pero bueno, los esclavos son muy importantes. Ya lo plantean ellos, ya en el cargamento de esclavos que llega a Lagos en 1441 o 42, me parece que es el primer cargamento, ¿no? Es algo que tanto es así que luego incluso todas estas ciudades, un 8, un 10% de la población son esclavos. En el caso, estoy pensando en Sevilla, luego de Málaga, Lisboa, etcétera, etcétera. Es el motor que claro, todo esto se vende, perdonad el coloquialismo, de que lo importante es evangelizar, de salvar, que también, pero creo que lo importante es las especias, el oro y los esclavos. Me refería si el impulso fue la riqueza de toda la orden para poder impulsar esas primeras empresas. No tengo un conocimiento ahora mismo de estas cuestiones que me estás planteando. ¿Puedo recomendar quizá un pequeño texto del gran Antonio Tobar sobre lo medieval en la conquista de América y otros ensayos, que él publicó este texto bellísimo el año 70 en Colombia? Él plantea ahí de qué manera la frontera atlántica es una prolongación de las fronteras medievales y cómo en ese sentido las maneras de organización del territorio, de hacer la guerra y las encomiendas, por ejemplo, forman parte del lógico trasvase de las formas institucionales castellano-aragonesas hacia las fronteras del mundo atlántico. Y en ese sentido, por supuesto, la asimilación de una serie de formas de organización con las órdenes militares es algo que sabemos perfectamente, y desde luego muy rápidamente se organiza un consejo de órdenes para evitar lo que ha sido una aristocratización funcional, para entendernos, que ha funcionado muy bien durante la Edad Media peninsular. Pero le invito a leer el texto de don Antonio Tobar, que yo creo que le daría la razón, francamente. Sí, por ejemplo, Angola que yo conozco bien, por ejemplo, la conquista de Angola en 1575, prácticamente es, aunque estamos en la época moderna, pero es una cuestión feudal. Los repartos de tierras que se producen entre los propios conquistadores, que a través de los ríos Cuanza y Dande no penetran mucho en el territorio, pero bueno, van castigando a la población de los Soba, los Yaga, y a los Soba incluso mismamente los domestican. Los territorios se hacen a imagen y semejanza de las encomiendas que se están produciendo en el caso de la conquista castellana en México y en Perú. Con un matiz importante, la concesión de la corona española de las encomiendas tiene que ver, salvo algún caso excepcional,
con una limitación de ese poder aristocratizante, una encomienda por 1 o 2 vidas para los descendientes. Y bueno, recordamos en la historia de América siempre que en 1600 solo hay 3 o 4 títulos nobiliarios otorgados por la corona española. Nunca hubo ninguna voluntad de crear capas nobiliarias en América. El duque de Veragua, que es Colón, Pizarro y Cortés, y se ha terminado, no hay más. Por razones obvias, claro. No querían crearse un problema anticipadamente. Pero no, respecto a lo que estabais planteando antes, lo interesante aquí es entender, y cuando te referías también a la cuestión de la libertad, estos imperios se han construido con las estructuras mentales de unos individuos que viajaban a otro lugar y se encontraban con un espacio parcialmente vacío. Podían fabricar un mundo distinto. El ejemplo mayor es de Nueva Inglaterra, en este sentido, de los que he citado yo. Es decir, cuando estos puritanos ingleses, fundamentalmente, pueden viajar a un lugar donde los grupos indígenas pueden ser fácilmente arrinconados, o sometidos, o sencillamente liquidados, porque pasaron las 3 cosas. Todavía existen, por supuesto, porque no hay nada sin resto y evidentemente es una historia. Pero, por lo tanto, ahí se viaja con la Biblia de una mano, pero con la tecnología militar necesaria para establecerse en un territorio. Pero nosotros tenemos que pensar que estos individuos no podían existir, estos pobladores, pero exactamente un portugués en cualquier parte del mundo, no podían existir sin una cosa y sin la otra, sin el arcabuz y la Biblia en una mano y la Biblia en la otra. Era su mundo mental, no existía otro. Todos eran cristianos de un tipo o de otro y con muchas variaciones. Pero no solamente cristianos, sino que formaban parte de una entidad política que tenía un registro determinado. Se ha citado varias veces la idea de monarquía compuesta, que es un supuesto que los contemporáneos no contemplaban, pero que es la forma mejor para nosotros de entender que dentro de la monarquía existía la monarquía hispánica y mucho más en 1580 hasta 1640, cuando incluye mundos diversos con tradiciones políticas distintas. Por supuesto, la gente cuando viaja a otro lugar lleva todo eso en la mochila. Y por eso nos resulta difícil decir este imperio era esto o este imperio era lo otro. Y cuando compiten entre ellos y después se mira con el prisma del nacionalismo del siglo XIX, todavía peor, porque se acentúa para los rivales una cosa o la otra. Unos eran más crueles, otros menos crueles. La graduación de crueldades se podría medir fácilmente viendo los libros canónicos que estudian la historia de los imperios en cualquier país. Siempre son los otros, evidentemente, los que actuaron con mayor impunidad y más agresivamente contra las poblaciones nativas, etc. Pero eso no tendría al final significado alguno, porque el problema nuestro es que tenemos que describir un conjunto de situaciones tan extraordinariamente complejo y que debe incluir todas las facetas posibles, porque si no, no llegamos a ningún lugar. Ahí hay una pregunta, o varias. Sí, adelante. Y aquí además gente muy joven que seguro que tiene tenemos preguntas tiempo todavía, así que adelante. No sé si... Sí, o si no, hable alto. Bueno, yo quería preguntar, yo quería preguntar que se ha hecho mucho hincapié sobre la esclavitud y el comercio de esclavos. El comercio de esclavos empieza a Portugal, porque a lo mejor no se encontró, pregunto, pues no lo sé, no se encontró con las leyes que se dictó por parte de los reyes católicos de la prohibición de esclavizar a los indígenas. Entonces hubo que sustituirlo con alguna forma de mano de obra. ¿No sería ese el origen, a lo mejor, para el comercio de esclavos por parte de Portugal? Pregunto porque lo desconozco. Sí, efectivamente. Sí, pues nada, gracias. Sí. Yo voy a hacer una pregunta que podríamos llamar logística. Cuando fallece John Eliot, él estaba preparando, hasta la mañana que se va al hospital y ya está unas semanas allí y ya no vuelve. Él estaba preparando un estudio comparativo entre el Imperio Español y el Imperio Portugués, que le estaba ayudando Pedro Cardín. Y yo ahora pregunto, ustedes que son conocidos, amigos,
¿Se sabe algo de eso, de ese material? Porque él me dijo que tenía algunos capítulos preparados. Se podría... Yo lo único que sé es que la biblioteca de John, que en paz descanse, va a estar en la Universidad de Alcalá de Henares. Es lo último que supe al respecto. Si dentro de esa biblioteca están también las cartas, manuscritos, y él que era un hombre muy concienzudo, que escribía con una letra muy pequeña, y habrá que hacer un curso de paleografía. Bueno, pero los últimos años más bien escribía con... Tenía se un manejaba iPad. bien. Tenía un iPad. Pero eso se puede averiguar algo de sus preocupaciones, que cierto, estaba trabajando sobre esto, porque se pueden consultar por pantalla los seminarios de Oxford en los que participaba. Y entonces sí que intervino varias veces sobre esta cuestión, pero no sé hasta dónde pudo llegar. Bueno, pero que ya vaya a estar en Alcalá, quizás eso es lo último, sus cajas y con de papeles, con lo que estuviera escrito. Ya está. Sí, pero gracias. A lo mejor esos son los libros, no el archivo personal, ¿no? No sabemos, ¿no? Claro. Es mal asunto tocar las cosas que uno no ha terminado. Él siempre le interesó mucho la historia comparada, desde siempre. El Richelieu y Olivares, que fue lo primero que creo que el viejo mundo y el nuevo, siempre le interesaron mucho los... Antes escribió el libro de escoceses y catalanes, un libro... Sí, yo creo que esa idea siempre le estaría rondando por la cabeza, porque aquí se ha hecho alusión al libro este fantástico, ¿no? De El viejo mundo y el nuevo, ¿no? Que son unas lecciones de finales de los años 60, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Sí. Y incluso yo creo que, claro, todo va en una dirección, ¿no? Desde ese libro a Imperios del Mundo Atlántico, incluso un pequeño librito que hizo unas conferencias en la Casa de Colón, me parece también sobre el Atlántico portugués y el Atlántico español, creo que se llamaba así, ¿no? Del año 2014, ¿no? En Canarias, ya incluso ahí empezó, yo creo, ya a escribir, sí, ahí empezó yo creo que ya a escribir ya un libro, pero es una pena, ¿no? Que se haya perdido ese libro, ¿no? Una pequeña pregunta que siempre me va por la cabeza. Lo que yo nunca entiendo muy bien es que como tan pocas personas, ¿no? Hablaron de la demografía, como tan pocas personas en todo el imperialismo han sido capaces de dominar tanto terreno. ¿Cuáles son los secretos realmente detrás? Bueno, en primer lugar, proponérselo. En primer lugar, proponérselo, porque digamos, el imperio chino tenía sus fronteras marcadas y sabía hasta dónde quería llegar. Tuvo siempre un problema con los manchúes y con los mongoles primero, que fueron los que fundaron la ciudad de Pekín. Pero tenía una frontera. Para los europeos y norteeuropeos, ibéricos y norteeuropeos, estas fronteras estaban en otro lugar porque necesitaban cosas que estaban en otro lugar. Yo quería contestarte una cosa sobre el tema de la libertad. A mí lo que me admira de los mundos imperiales, los mundos construidos por el imperio, es cómo esa libertad, que decir, la capacidad de subirte a un barco para ir a otro lugar y hacer otras cosas de las que estarías haciendo en Bristol, pero cómo esa posibilidad se convierte casi inmediatamente en normas. Las normas son la libertad bien entendida, ¿no? Buena reflexión. Yo quisiera añadir un matiz, que acabamos de publicar un libro que se llama Un imperio de ingenieros sobre las infraestructuras en el Imperio Español, que es un modesto intento de respuesta con Felipe Fernández Armesto sobre por qué duró tanto el Imperio Español. Intentamos explicar ahí que los imperios hacen muchas cosas. Integran a las élites, eso es muy obvio, y ustedes van a tener en las otras sesiones espléndidas aportaciones de historiadores clave sobre esta cuestión, Sergio Usinski, Carmen Bernal, en fin, saben muchísimo de todo ello, y los demás, o Juan Pimentel. Y luego, bueno, pues en los imperios se cuentan desde el principio, desde el final, pero nadie te explica por qué duran. Nosotros tenemos que explicar por qué duran si tenemos que hacer historia global, porque somos el resultado de esa duración de una cantidad de eventos anteriores. Y desde luego creemos que en el caso de los imperios preindustriales es muy obvio que las obras públicas son un factor fundamental. El Imperio Español fue un imperio de ciudades. En las ciudades, bueno, ¿qué voy a contarles? Hemos estado esta tarde con el taladro de Madrid aquí acompañándonos, ¿no? En fin, que seguimos en ello, ¿no? Sí. En fin, yo creo que hay muchos factores de
negociación interna, de flexibilidad en los protocolos de relación con el otro. O sea, el Imperio Español en 1610-20 ya tiene sistemas de paces acordadas en las fronteras que duran hasta después de la independencia, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Entonces yo creo que todos estos elementos que muestran el gradualismo de los procesos imperiales, y esto yo sé que es, por supuesto, materia discutible, yo creo que explican muchas cosas. El mestizaje, es cierto que había mucha gente que se iba, pero había mucha gente que venía. La metropolización de Europa, ya en 1530, 40, 50, que pensamos que esto es una capital europea, que lo es, o Lisboa, o Ámsterdam, o tantas otras, pero hay muchas más capas de experiencia detrás que explican, yo creo, por qué sin un aparato militar tecnológico y con unas demografías muy escasas, esas perduraciones de la comunidad política funcionaban, ¿no? Sí, luego hay otra cuestión también que se ha planteado aquí, pero incluso en una conquista tan tardía como una conquista fallida, ¿no? Como es el caso de Camboya, de 1596, es el tema también de la propia oportunidad, el tener ganas de esta frontera que se produce también en este caso del sudeste de Asia, pero llegar en un momento también oportuno, que es en un proceso de desintegración de esos propios poderes políticos, ¿no? Cuando llegan los portugueses a muchos de estos territorios están en un proceso de desintegración y claro, lógicamente ellos equilibran la balanza por todas estas cuestiones que hemos estado hablando antes del control de las armas de fuego, de la pólvora. Todo esto es un elemento también a considerar. Luego estas conquistas fracasan por otras cuestiones que no vienen aquí al caso, pero la cuestión de la oportunidad también es importante, ¿no? Muchos de estos casos, he contado antes el caso muy manido y muy clásico, el de Marruecos. O sea, Portugal no llega a penetrar en Marruecos porque topa con un poder político más organizado de lo que ellos pensaban. Y sin embargo, en las tribus más, por muy hostiles que sean las tribus africanas, efectivamente ahí sí puede. Ahí quizá habría que añadir un dato también clásico, José Antonio, a 1415, a eso que has explicado también. 1434, el paso del Cabo Bojador, el Cabo de las Tormentas, el lugar donde el mundo se termina y donde el océano se lo come a uno, ¿no? ¿Cómo se vence el miedo? Y lo que hay detrás es la expansión africana de Portugal, ¿no? Que es un cambio muy importante, porque luego es la capacidad de volver y de contarlo. O sea, ese hecho tan importante, el hecho de la vuelta, de pasar el Cabo Bojador y luego llegar y contarlo, eso genera un cambio mental que todavía está. O sea, muchos de estos elementos por estudiar, la importancia que tienen todas estas, o por ejemplo, antes cuando hemos hablado del caso de Urdaneta, que es otro elemento clave, son todas estas cuestiones de entender la cuestión, darle el concepto más histórico, de reivindicar el contexto, y eso es tremendamente importante. Otra frase de Vasco de Gama: a cada instante estamos con la muerte. A mí me impresiona mucho la frase. Eso es tremendo. Adelante. Tenemos ya la última pregunta. Nos dicen ya. Muy buenas tardes. Para el profesor Lucena, que es un placer siempre escucharle. Me ha parecido un poco confuso, o por lo menos yo no he logrado entender muy bien la situación y el papel y la cuestión de la esclavitud en el Imperio Español, porque me ha dado la sensación como que aquí somos todos muy parecidos. Entonces los portugueses sí, pero nosotros no sé qué he oído de un 8% de la población en Sevilla y en Málaga. Me gustaría saber exactamente si es si la impresión que tenemos todos de que la esclavitud estaba prohibida en Castilla y en el Imperio Español es así, y cuál es su opinión al respecto, ¿no? Bueno, yo creo, voy a decir algo, pero el profesor Fradera tiene que completarlo. En 1504, y de ahí viene el punto crucial, la reina, en el testamento de Isabel la Católica, prohíbe la esclavitud de los naturales de aquellas Indias. Ese es un punto de partida, y eso, desde ahí, se formula bajo una doctrina de Estado, una razón de Estado, que crea una línea divisoria entre los indios de guerra y los demás. Estamos hablando de una frontera que, en todo caso, hay que analizar en cada caso.
Todos los trabajos recientes muestran que en realidad la gran esclavitud atlántica es posterior. Viene a partir realmente de la existencia de prototipos navales y logísticos suficientes y del desarrollo de las grandes economías de plantación en las Antillas. En esa primera etapa hay una tradición de esclavitud africana, de moriscos, de cautivos de guerra. Igual en el sur de Europa hacia el norte de África, Orán, Túnez, Cervantes, que vamos a contar, que en la otra dirección. Ciertamente en esa coyuntura, en los asientos, lo que podríamos llamar la externalización de la trata negrera por parte de la corona española es la opción que se toma porque sencillamente la corona española no tiene un acceso directo a los caladeros del acceso a los esclavos y porque es un estupendo ingreso que se puede poner en marcha. Dicho eso, hasta, como ha señalado el profesor Fraer, hasta el siglo XIX, el número de esclavos que están integrados dentro de la maquinaria de la economía atlántica del Imperio Español es relativamente muy bajo. Creo que la cifra aterradora es la de Haití, como ha mencionado el profesor Fradera. En 1790 el 85% de los habitantes del Santo Domingo francés son esclavos. Eso nunca ocurrió a esa escala en ningún lugar. Tiene que ver con una adaptación a la derrota francesa y yo creo que hay que distinguir siempre una economía esclavista de una economía con esclavos. De la misma manera que en Estados Unidos había colonias con esclavitud y colonias esclavistas. Sí. Y él lo ha explicado muy bien. Yo creo que eso marca una enorme diferencia. Por no hablar de todo el debate sobre incluso la licitud de la esclavitud, ¿no? Si uno se va a Cartagena de Indias, la iglesia que tiene que visitar es la iglesia de San Pedro Claver, que era un jesuita antiesclavista y que lo primero que hacía era bautizar a todo el que se bajaba del barco. Y eso cambiaba vidas, eso cambiaba escenarios. También había posesión por parte de esclavos por parte de la Compañía de Jesús, por cierto. Yo creo que esto... Vale que hagas un comentario. Bueno, dos comentarios muy y brevísimos. Hay esclavos en todas partes. Otra cosa es producir azúcar a una escala superlativa, que eso quiere decir algo así, lo que terminó hablándose de plantación, que eso quiere decir como una fábrica de azúcar. La caña, hay que cortar la caña y hay que procesarla después. Eso en el Caribe se hará con cientos de miles de esclavos, que al mismo tiempo tienen que llegar continuamente porque mueren constantemente. El caso de Saint-Domingue, de Haití, es el mayor, más de 400.000 esclavos en una parte de una isla de las dimensiones que tiene, que todavía hoy, poniendo la televisión, podemos ver los horrores de las secuencias posteriores a eso. Se levantan contra sus propietarios, los matan, no con el machete, porque no es para matar, sino la mocha, que es la que corta la caña, les cortan el cuello y cuando llega un ejército napoleónico para restablecer la esclavitud lo echan al mar y tampoco puede desembarcar, y a partir de ese momento, en 1904, es un país independiente, formado por esos esclavos, algo que prácticamente no existió. Pero, como sé que vamos mal de tiempo, voy rápidamente a la cuestión que planteaba. Todo el mundo está contra la esclavitud. Nadie tiene simpatía por la esclavitud, que es una institución que viene de griegos y romanos, clásica, que nadie tampoco contradice firmemente, pero que para todo el mundo es más bien una excepción que no la regla, pero una excepción tan generalizada que todo el mundo la acaba aceptando. Si además pensamos que en las Indias españolas y también en el mundo portugués la regla fundamental jurídica que existe es se obedece pero no se cumple, barco que llegaba con esclavos africanos, eso se buscaba la forma para introducirlos y para no hacer mucho caso de su estado civil, que podríamos decir nosotros. Existían esas disposiciones. Evidentemente existía la disposición fundamental, no se puede esclavizar a la población nativa, a los indios, pero la esclavitud de indios existía, por supuesto, en zonas que no podían ser observadas directamente desde la audiencia del lugar, y eso existía en todas partes. Naturalmente, los que se levantan contra la corona, los indios en guerra, esos podían ser esclavizados sin reparos. El resto ya existían instituciones
que si no eran exactamente, en los que la frontera entre esclavitud y no esclavitud era tan borrosa, que fácilmente se podía pasar de un estado al otro. Y eso es lo que pasa en todas partes. Pero ahí la cuestión fundamental es esa. Llegan las leyes desde la metrópolis, igual que pasaba en el mundo portugués, y van a parar a un cajón rapidísimamente. Pero la historia de la esclavitud también es la historia de los palenques, de los cumbes, de los parlamentos, de las negociaciones y del fracaso de la esclavitud en determinadas producciones económicas. Tener más esclavos no hace más eficiente incluso una economía preindustrial. El oro de Colombia, el oro de Nueva Granada, es un oro de río. Eso había que sacarlo a base de cuadrillas. Y o la gente tiene una acción, o la gente comparte el riesgo, o no se mete en ese asunto. Con lo cual, la forma de trabajo produce a su vez una economía que no es esclavista. El mitayo peruano era un indio de comunidad que eran indios de repartimiento que se entregaban a los propietarios de las minas. Estos indios podían ser fácilmente, se les podía tener tres semanas enteras dentro de la mina. La mortandad, eso se puede imaginar fácilmente, la mortandad de esos indios. La mita existió para un periodo larguísimo de tiempo, después se le dieron otros nombres. Pero estos indios no eran esclavos. El Imperio español era el Imperio de la Plata. Si algo lo definía era el Imperio de la Plata. Esa plata la sacaban los mitayos en Perú y después con otros nombres en Nueva España hasta el siglo XVIII, las primeras reformas de verdad antes de las de mediados del siglo XVIII, las que llamamos reformas borbónicas, fueron la minería de la plata en Nueva España, la primera mitad del siglo XVIII. Sí. Bueno, disculpen. Nuestros organizadores de cuya paciencia nos venimos arriba, pero ya para poner un poco poco más complejo el tema, que lo han anunciado aquí, el problema de los dependientes. La historia serial, que estamos obsesionados en los porcentajes, las cifras y tal, hay gente que realiza peores esclavos siendo libres, o sea, trabajan siendo libres realizando trabajos peores que los propios esclavos. Hoy en día se hace una historia de la dependencia buscando por medio de la antropología, etcétera, etcétera, donde están la gente que, pues más los siervos de la gleba, pues de cierto modo la gente que está en el este, etcétera, etcétera. O sea, trabajan en condiciones mucho más penosas. Nada, solamente deciros que os invito ya para el próximo día, que será ya el día 27 de octubre, me parece. No, 23. El 23 de octubre, martes, ¿no? Imagen Lunes. del otro y ciencia. Imagen del otro y ciencia. Y damos concluido y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a usted.